El otro medio, programa declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En San Martín promovemos la cultura, el deporte y el encuentro comunitario. Por eso, adquirimos y recuperamos el emblemático Centro Cultural Pérez de Villa Lynch y conformaremos allí un nuevo parque escuela. Un espacio público, educativo y deportivo abierto a la comunidad, donde los vecinos de San Martín podrán disfrutar todo el año de actividades recreativas. Sigamos cambiando San Martín. Municipalidad de San Martín. Primero que todo, deseo darles la bienvenida y han tenido la cortesía de venir acá para escuchar a Jorge Castro, un reputado e importante periodista, analista y estratega, que nos presentará su libro sobre la visión estratégica del Papa Francisco. Tengo acá para presentar a mi querido amigo, el presidente de la Comisión de Exalumnos del Colegio de Salvador y el secretario de la Unión Mundial de Exalumnos, el ingeniero Carlos Gianicolo. Gran honor participar de la presentación del libro del doctor Jorge Castro, en la que con brillante y analítica pluma aborda la visión estratégica del Papa Francisco. Agradezco a la Asociación de Amigos del Museo Mitre, en la persona de su presidente, señor embajador Juan Eduardo Fleming, por invitarme, y así como al resto de los miembros de la institución, y muy especialmente al doctor Castro por hacerme partícipe de esta presentación. Agradezco al Museo Mitre que me permite presentar este libro sobre la visión estratégica del Papa Francisco. Agradezco, por cierto, al ingeniero Gianicolo y a mi amigo el embajador Juan Eduardo Fleming, que me honran al presentar este libro aquí hoy en el Museo Mitre. Las dos categorías fundamentales de su pensamiento, reflejadas en lo que constituye el programa de su papado, esto es el documento de Aparecida, las dos categorías fundamentales son, por un lado, la fe y por otro lado, los pueblos. Esto significa que la fe es necesariamente un camino que solo puede ser recorrido en términos personales y en primera persona. El segundo elemento que aparece en el pensamiento del Papa Bergoglio y que es el corazón de ese documento extraordinario que es el documento de Aparecida, es la noción de pueblo. Dice el Papa Ratzinger: no hay fe sin conciencia histórica. La razón por la que no hay fe sin conciencia histórica es porque la categoría fundamental de la fe es la encarnación. Dios se hace hombre a través de su Hijo. Por lo tanto, lo que a la fe le interesa es la historia humana, la trayectoria en el espacio de sociedades y de individuos que precisamente porque van recorriendo una trayectoria, esto es una historia, descubren su identidad. Por eso es que Bergoglio establece las 4 reglas de la acción. Estamos conversando con el doctor Jorge Castro y ahora ha presentado un libro, La visión estratégica del Papa Francisco. Considera que el Papa Francisco se apoya en un trípode: el pueblo, fe y el tercero. El pueblo, el primero es pueblo. El segundo es fe, o en orden inverso. Primero la fe y segundo el pueblo. El tercero son las categorías estratégicas de la acción, esto es, de la prédica de la fe en el mundo. Los ítems de esta agenda internacional, a su criterio, de la agenda que está marcando Bergoglio, ¿cuáles serían? Lo primero y fundamental es lo que señala el Papa Francisco en el sentido de que hay una crisis civilizatoria en el sistema mundial. Producto del hecho de que la revolución de la técnica ha creado una sociedad global, y esa sociedad global es una respuesta extraordinariamente eficaz a las necesidades y a los logros humanos. Pero al mismo tiempo
debido a que se funda exclusivamente en la razón instrumental propia del iluminismo, esta sociedad mundial creada por la técnica ha desatado una inmensa crisis de sentido, esto es, ha convertido al mundo contemporáneo, extraordinariamente exitoso desde el punto de vista técnico, en un páramo espiritual. Es aquí, sobre este punto central, de la necesidad de formular una nueva civilización fundada en valores trascendentes, que aparece el núcleo del pensamiento del Papa Francisco en el siglo XXI. Muchas gracias, doctor Castro. Usted menciona la necesidad de una autoridad política global. Mundial, efectivamente. Mundial. ¿No es Naciones Unidas o piensa en otra? No, es la necesidad de la creación de un Estado mundial. Es esto lo que está en juego. Es esto lo que propugna la Iglesia. Puede fundarse, y es probable que se funde, en la actual estructura de las Naciones Unidas. Pero va mucho más allá, porque es una construcción histórica. No es simplemente un sistema de instituciones. No es una fórmula para responder a un conflicto determinado. Es un proceso histórico en el cual el aspecto fundamental es el que se refiere a la legitimidad política, no el que se refiere ni al poder, ni a la puja por el poder y la hegemonía. ¿Y los actuales estados, cómo lo integrarían? Los estados nacionales quedan absolutamente en su posición actual, solo que integrados a este proceso de construcción de una autoridad política mundial. La autoridad política mundial es una autoridad que concentra y regula, coordina la autoridad de los estados nacionales en el mundo de hoy. Habría que pensarlo en términos de delegación de poder, de participación, de representación de poder. Mire, se trata de la construcción de un estado político mundial, un estado mundial. Se basa en categorías trascendentes que son las propias de la fe cristiana. Las dos categorías fundamentales son la categoría de subsidiariedad, que haga el que está abajo todo aquello que no corresponde que haga el que está arriba, por un lado, y la segunda es el de la solidaridad. El viaje del Papa Francisco a África en el momento actual es para enfatizar este segundo aspecto de la legitimidad política del pensamiento cristiano en el mundo de hoy, que es el que se refiere a la solidaridad de los pueblos en el mundo de hoy del siglo XXI. Ante todo, los pueblos marginados, excluidos, como son, por ejemplo, los africanos. Esto relacionado con la técnica que usted mencionó, con el desarrollo y la crisis civilizatoria de la cual se está hablando, y esto de la solidaridad que usted menciona. Así es. Los estados que se han desarrollado en estos 200 años, ¿usted cree que van a resignar posición a favor del resto de los países que todavía no han adquirido una etapa de desarrollo como la de ellos? Mire, se trata del momento mundial. No hay fe sin conciencia histórica. Estamos hablando del siglo XXI, no de antes. En el siglo XXI ha surgido una sociedad global. Dentro de esta sociedad global participan todos los estados-naciones del mundo. Dentro de esta sociedad global no hay lugar ni para colonias ni para dominaciones. Por lo tanto, lo que surge como impulso de la fe de la Iglesia Católica, del Papa Francisco, es la necesidad de crear una autoridad política mundial fundada en valores trascendentes. Bien, y finalmente, una reflexión sobre este fenómeno, yihadismo. Mira, esto es una organización donde el aspecto islámico es lo de menos. Lo fundamental es que ha surgido en el campo de batalla, en la acción, ante todo en Afganistán, en contra del Ejército Rojo. Luego ha continuado esta corriente, que es la del islamismo revolucionario, ha continuado durante los 10 años de campaña terrorista contra los Estados Unidos, que culminó en los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001. Y luego, con posterioridad, tras la muerte de Osama Bin Laden, que fue uno de los combatientes de Afganistán y fundador de Al-Qaeda, la organización en ese momento predominante dentro de la corriente del islamismo revolucionario, ha continuado en los 5 años de guerra civil en Siria. Esta es la organización, ahora denominada Estado Islámico ISIS, que controla más del 50% del territorio sirio y más del 60% del territorio iraquí. Es un poder territorial en el momento actual. ¿Podrá ser vencida o ganarán ellos? No, se puede vencer. Esto es una guerra, es un conflicto.
Es un conflicto donde el aspecto principal es el político y solo accesoriamente el aspecto que cumple un papel en este conflicto es el militar. ¿Qué persiguen políticamente? Lo que persiguen es destruir el actual sistema de poder internacional, incluyendo y en primer lugar al proceso de globalización de la economía mundial. Doctor Castro, muchas gracias. Por favor, un gusto. En San Martín promovemos la cultura, el deporte y el encuentro comunitario. Por eso, adquirimos y recuperamos el emblemático Centro Cultural Pérez de Villa Lynch y conformaremos allí un nuevo parque escuela. Un espacio público, educativo y deportivo abierto a la comunidad, donde los vecinos de San Martín podrán disfrutar todo el año de actividades recreativas. Sigamos cambiando San Martín. Municipalidad de San Martín. Amigas y amigos, para anunciar en el otro medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevista llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2. amigas y amigos, cerramos el otro medio. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. No llores porque no me voy a quedar. Es hermoso partir sin decir adiós. Y nada más.